Se estima que hay una incidencia de 0,2 a 11 episodios por cada 1000 días de catéteres. Nosotros vamos a empezar ahora con objetivos, posteriormente les vamos a presentar unos casos clínicos y nos basamos esta exposición en base a la guía de práctica clínica de diagnóstico y manejo de catéteres, de las infecciones relacionadas con catéteres intravasculares. Es del 2019 de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. No hay una nueva actualización y es como la del 2009. No hay una nueva actualización, pero es la guía madre en la que se basan, digamos, en el resto del mundo. También hicimos un pequeño estudio de relevamiento en las salas 17 y la sala 13 desde el 1 de enero del 2019 al 31 del 8 del 2020, el 9 de agosto, para ver cuáles justamente los patógenos más prevalentes en esas salas. El otro objetivo es reconocer los tipos de infecciones asociadas a catéteres, cuáles son cada una de ellas, y definirlas, definir cuál es la conducta inicial adecuada más la adecuada justamente para la detección de una bacteria relacionada a catéter y saber cuáles son las medidas preventivas para evitar que aparezcan. Bueno, este es el primer caso clínico. En realidad es una votación que acá. La idea es que veamos la imagen, que la imagen ya se las vieron recién, y que cada uno elija qué tipo de catéter les parece que está viendo, ¿no? Tenemos dos opciones. Sí. ¿Ahí nos escuchan? Bueno, la idea es que reconozcan esta imagen y que marquemos entre las dos opciones qué tipo de catéter están viendo, ¿sí? FN, ¿ves? ¿Qué hay que poner? Pero para mí es porque acá nos toca salir de la pantalla. Bueno. No hacemos eso. Minimizo, pongo escape entonces. Para que yo encuentre ahora el cursor. Acá. Minimizo. Y subo de acá. Para que el volumen acá es este. Está al máximo, dice. Y ahora hay que volver a abrir acá. Este era, ¿no? Bueno, este. Ahí va. Bueno, van votando 15 de 23. Bueno, ¿finalizamos? Sí, yo con alrededor de 70. Listo. Bueno, finalizamos la votación y les mostramos los resultados, ahora les explicamos cuál es el correcto y demás. Bueno, estuvo peleada entre el no implantable bilumen y el semi-implantable bilumen también. Seguimos. Stop share, no sé qué, acá. Bueno, el próximo también es similar. La idea es que reconozcamos ahora cuál es este catéter. ¿Sí? Si yo le pongo acá, ellos no ven la foto, ¿no? Sí. Y acá tengo pregunta 2. Me está ganando la tecnología, man. Tapamos la marca. Bueno. ¿Se ve qué? Ah, sí.
Bueno, Vamos a ahí finalizar la votación. finalizar. Tenemos un 37% semi-implantable bilumen y el 63% catéter no implantable bilumen. Bueno, pasamos a la próxima. Es igual, la idea. Ahí está. Ahí está. Miren el catéter del nene. Y vamos a... No, esta no. Esta. Pues esto no queda. Ah, este es el micrófono. ¿Puedo bajar la pantalla un poquito? Así la acercamos. A ver ahí. Capaz que ahí se nos escuchan. ¿Está ahí? Yo le hablaba acá abajo. Y yo también hablaba acá. ¿Se escucha mejor ahí? Bueno. Pero bien de frente, mira. ¿Qué dice? No hay retorno. Se corta un poco. Qué bronca. Bueno, vamos finalizando la votación. La votación fue 89% para un semi-implantable y 11 dijeron que era un no implantable tipo Arrow. Bueno, ahora igual vamos a contarles cuál es cada uno, ¿sí? Y lo vamos a saber con unos casos clínicos. El primer caso clínico es un nene de 4 meses de edad que tiene un intestino corto secundario a una enterocolitis necrotizante, que por esa enterocolitis le queda un remanente intestinal de 8 centímetros. Actualmente no tiene acceso venoso, entonces yo a este nene le tengo que poner un acceso venoso. Esta votación, la idea es que ustedes elijan qué acceso venoso le pondrían entre estas dos opciones. ¿Se escucha? Uy, perdón, gente. Ah, está conectado. Bueno, vamos a finalizar la votación. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, el 60% eligió un semi-implantable bilumen. Ahora también le decimos cuál es la respuesta correcta. Sí. Acertar. ¿Ya le pusiste ayer? Sí. Joya. Bueno, sigamos con este paciente de 4 meses de edad. A los 20 días de internación, después de que le pusieron este semi-implantable, se empieza a observar un eritema alrededor del catéter
más o menos a 1 centímetro de diámetro del sitio de inserción de ese catéter. Está doloroso, tiene una secreción amarillenta, el nene está en buen estado general. ¿Cuál es la presunción diagnóstica de este niño? Ahora. Les muestro la votación derecho porque sacamos un par de preguntas de las opciones. Chan, 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 chan. Algo te salió. Ah, no. A mí me sale también para votar. No se vale, yo no puedo votar. Otra vez, 60-40. 60-40. Sí. Casi 70-30. Bueno, tenemos 1 minuto, o la cortamos ahí. Y Sí, estamos los que están votando diciendo. Sí. Bueno, cortamos ahí, le mostramos los resultados. De vuelta quedamos 68-30, ¿sí? En infección de sitio de entrada. Creo que no llega ni a mostrarse, que ya lo paso, me parece. Bueno, ahora, ante la sospecha de la infección de sitio de entrada, ¿qué conducta tomo con ese catéter? ¿Qué hago con ese paciente? Tiqui, 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 tiqui. Es que cuando ponemos el power, ven las 4 opciones, pero cuando sale la votación salen solamente 2. No se puede agregar. Pues por la cantidad de palabras. Hoy no nos dejaba poner más de 2. Nos redujeron todo. Sí. Tiqui, tiqui, tiqui. 80-20. Vamos que llegamos a los 18 que voten y seguimos. ¿Seguimos? Y capaz que sí. Está hablando. Bueno, los resultados 75-25 a favor de hacer un hemocultivo, retrocultivo, cultivo de secreción e iniciar antibiótico de inmediato. Bueno, vamos con el siguiente caso clínico. Es un paciente de 3 años de edad con diagnóstico de LLAB de alto riesgo que debe iniciar bloque de quimioterapia. Van a tener opciones de catéteres a elegir y cuál sería el que ustedes elegirían para este paciente. Ahí empieza la votación. Fuiste la primera. Bueno, vamos a cerrar la votación. El 94% eligió la colocación de un catéter venoso central implantable y el 6% ocuparía los accesos venosos periféricos para iniciar la quimioterapia. Bien, ahora, a la semana ingresa el paciente para iniciar el nuevo bloque de quimioterapia. Al habilitar el catéter presenta temblor, taquicardia, temperatura de 38,9, está normotenso, el relleno es menor a 2 segundos
no tiene un foco infeccioso, digamos, al examen físico, y ante la sospecha de una infección asociada al catéter, ¿cuál sería la conducta que tomaríamos? Estuvo casi reñido, 50-50. Sí. Vamos 50-50 actualmente. Literal. Vamos a ver quién gana. 8-8. ¿La corto? Votaron los 19 que vienen votando. Sí. Cortamos. 10, Bueno, esta estuvo más reñida. El 45% eligió la primera opción, que es oxígeno con máscara de reservorio, retiran la aguja, no vuelven a manipular el catéter y colocan un acceso venoso periférico para la expansión, hemocultivo y antibiótico. Y el 55% coloca oxígeno antitérmico, usa el catéter para administrar antibiótico previo a la toma de hemocultivo retrocultivo, coloca un acceso venoso periférico de requerirlo para realizar expansión e inicia tratamiento de hipertazo banco. Bueno. Bien, a las 24 horas de haber presentado este episodio, se recibe un llamado de bacteriología que informa que tanto en el hemocultivo y en el retrocultivo vienen positivos para una Escherichia coli. La sensibilidad es a piperacillina, tazobactam, meropenem y amikacina, y el tiempo de positivización es en el retrocultivo de 7.1 horas, en el hemocultivo de 18.9. ¿Cómo lo interpretaríamos este resultado y qué conducta tomaríamos? La primera opción sería interpretarlo como una bacteriemia relacionada al catéter. Realizamos antibiótico terapia por el catéter según el antibiograma y tomamos cultivo de control a las 72 horas. Y la segunda opción es interpretarlo como una bacteriemia relacionada al catéter. Realizamos antibiótico por el catéter. No es necesario tomar cultivos de control si el paciente evoluciona favorablemente. Bueno, terminamos la votación. El 80% eligió la primera opción de reinterpretarlo como bacteremia, aplicar el antibiótico según el antibiograma y la toma de cultivos de control a las 72 horas. Y como última, este paciente permanece afebril después del episodio que presentó, y al 5.º día de tratamiento con piperacillina tazobactam, el paciente presenta un nuevo registro febril, se encuentra en buen estado general, cursa con un catarro de vías aéreas superiores, el laboratorio del día de la fecha que le habían tomado por sala no estaba neutropénico, y vamos a ver qué conducta tomarían en relación a este nuevo registro febril. La primera sería tomar nuevo hemocultivo retrocultivo, realizar aspirado nasofaringeo y aguardar el resultado de la conducta antibiótica expectante. Y la otra es hemocultivar, retrocultivar y tomar el aspirado e indicar el antibiótico.
Bueno, ya hace un tiempo. No, eso no hay. Te sale un... elegir que no sea anónimo. Pero viste que te tilda, anónimo. Ah, no te dice que... Te dice el porcentaje de los que están conectados, los que votaron. Bueno, cerramos la votación. El 83% eligió la primera opción. Cultivar nuevamente al paciente, realizar el aspirado y mantener conducta expectante ante el buen estado general del paciente. Bueno, ahora para empezar, o para continuar, vamos a empezar hablando de los tipos de catéteres venosos centrales en esta oportunidad. Para hablar de ellos, primero tenemos que saber el tipo de vaso, o para clasificarlos, dependiendo de la colocación en la que se encuentran, el tipo de vaso que ocupan, sea arterial o venoso. También el sitio de inserción, si fue a nivel periférico central. La ubicación del extremo distal del catéter, si está central o periférico. El paso que tienen a través de la piel para categorizarlo como si es tunelizado o no, y el tipo de material del que es hecho este catéter. Bueno, y nosotros los clasificamos inicialmente, y también nos queda pendiente lo que es el tiempo de permanencia, que se los divide en corta y larga permanencia, y esto depende del tipo de utilización que se le va a dar al catéter. Tenemos los no implantables, que son los que están del lado izquierdo, que estos catéteres son directa. Perdón. Bueno, dentro de los no implantables tenemos catéteres que van a ser de una inserción directamente sobre un acceso, digamos, central. Puede ser sobre la vena subclavia o la yugular y terminan en la vena cava superior. Y tenemos los que son catéteres centrales, pero con inserción periférica. En este caso, como por ejemplo, tenemos la percutánea, que ingresa en la vena basilar o cefálica y llega a ser de posición central. En cuanto a la permanencia, inicialmente el que es no tunelizado, que sería tipo Arrow, los que más conocemos acá en el hospital. Ese es de corta permanencia, se puede utilizar hasta un tiempo de 30 días y luego, si no se ocupa o si es innecesario, hay que sacárselo o recambiarlo. Y luego tenemos la percutánea, que esta puede ser de corta o de larga permanencia. Se puede ocupar hasta 30 días o incluso hasta 6 meses, dependiendo de la utilidad y del cuidado que se tenga del catéter. Y dentro de los catéteres implantables vamos a tener los tunelizados, que son semi-implantables. Esto quiere decir que el tunelizado quiere decir que se inserta el catéter y luego va a tener un trayecto entre la inserción y el sitio, digamos, de ingreso hacia el vaso sanguíneo. Esa parte que va a ocupar en piel está digamos, en el tejido celular subcutáneo, y por eso se lo caracteriza como tunelizado. Este es de larga permanencia, se ocupan más de 6 meses, y luego vamos a ver la utilización. Y luego tenemos el catéter implantable, que es totalmente implantable, tiene un reservorio subcutáneo, que luego vamos a ver unas fotos más detalladas. Este es el reservorio, se ubica a nivel subcutáneo, el cirujano crea, digamos, ahí un bolsillito, lo ubica ahí, lo fija, y luego tiene un pequeño trayecto que es subcutáneo antes de llegar a la vena subclavia, que es imperceptible, y estos son de larga permanencia para más de 6 meses de utilización. Hay que tomar en cuenta que estos catéteres son indispensables para las enfermedades crónicas oncomatológicas, para nutriciones parenterales y también para aquellas enfermedades metabólicas que se necesitan de tratamientos prolongados. Bueno, acá dejamos un cuadrito que describe las características que acaba de decir Mari y agrega las indicaciones. ¿Sí? El Arrow, que es el de corta permanencia, que dijimos que debería usarse menos de 30 días. Bueno, Mari ya explicó en dónde van, en la vena yugular subclavia femoral. Es el que mayor riesgo de infección tiene y se usa en caso de urgencia, nos sirve para tomar muestra, para administrar fluidos,
hemoderivados, es decir, se puede transfundir por los catéteres, nutrición parenteral y medicación. En caso de los no tunelizados, de inserción periférica, que son las percutáneas hay que tener siempre cuidado y el recaudo de hacer la RX control, como en todos los catéteres estos, porque puede ser que justamente quede periférico y el trayecto que se haga por la vena, que mostrábamos recién, no llegue a la vena cava superior, entonces que te quede periférica, por eso siempre tenés que hacer la RX control. Y de acuerdo a eso va a ser el tiempo de infusión que vas a administrar. Tiene menor riesgo de infección que un Arrow, pero mayor riesgo de infección que un semi-implantable o que un totalmente implantable. Puede durar de 4 a 6 semanas, también depende de si está central o periférico, como les decía recién, y sirve para aquellos pacientes que tienen una nutrición parenteral de mediana duración, que tiene que recibir inotrópicos, medicación por largo periodo, o que requieren más de un acceso, son difíciles de vía. Son los que nosotros solemos usar cuando tenemos que hacer un tratamiento de 28 días y es de difícil colocación. Por otro lado, los de larga permanencia, como reescribió recién Mari, tunelizados e implantable. El tunelizado es el semi-implantable, que puede durar de meses a años. La indicación es principalmente en todos los menores de un año, que requieran un catéter de larga permanencia, ¿sí? Cuando es mayor de un año ya se considera el poner el implantable. Tiene un manguito de Dracon, que ahora después con la figura vamos a explicar bien, que ayuda a fijarlo, a anclarlo mediante una reacción inflamatoria, y también ayuda a evitar que haya un ascenso de bacterias extraluminal, digamos, así que tiene una acción antimicrobiana. A mayor número de lúmenes, el semi-implantable aumenta el riesgo de infección, así que siempre es adecuado considerar qué paciente tengo enfrente para saber qué número de lúmenes necesitábamos. En el caso clínico que pusimos de nene de 4 meses, que le dimos a elegir qué tipo de semi-implantable ponían, ahí es mejor que pongan un unilumen, ¿sí? Porque si el nene solamente va a requerir nutrición parenteral, la menor cantidad de lúmenes le va a significar a él un menor riesgo de infecciones, ¿sí? Bueno, entonces, son para los que requieren una nutrición parenteral prolongada, para las leucemias, ya sea linfoblástica o mieloblástica en recaída o en inducción, que sean menores de un año. Y en los implantables dura de meses a años, es el que menos riesgo de infección tiene de todos estos 4, ¿sí? Se usa para los mayores del año, para aquellos que tienen que hacer quimioterapia intensa y prolongada, y los que tienen alguna patología que los hace crónicos y que son difíciles de acceso. Bueno, acá les mostramos la foto de lo que es un no implantable o un Arrow, ¿sí? Que también es una de las fotos que vimos hoy en los casos clínicos iniciales que votaron. Creo que es inclusive la que tenía el cuadradito negro, la segunda que era un bilumen. Bueno, los Arrow son no tunelizados, como decíamos hoy, y pueden ser bilumen, que es el paciente que hoy mostramos en la foto tenía un bilumen, ¿sí? Perdón, no se ve. El de la derecha es un bilumen, ¿sí? O un trilumen, ¿ves? Tienen 3 lúmenes justamente. Bueno, tiene el segmento que va dentro de la vena. Después, nada, lo que pusimos acá en la foto es para que justamente sepamos cómo deberíamos cubrirlo con un apósito estéril transparente para ver siempre el sitio de inserción, que también en uno de los casos clínicos que pusimos hoy, tenía secreción a nivel del sitio de inserción, ¿sí? Acá, el sitio de entrada, con un eritema alrededor, dijimos de un centímetro, por eso era una infección de sitio de entrada. Por eso lo importante es tener un apósito estéril transparente y siempre ponerle la fecha en la que se hace el recambio y la higiene del mismo. Otra cosa que pusimos es que también es bueno que el prolongador siempre tenga una conexión en I, porque la conexión en I disminuye el riesgo de infección, en vez de tener una llave de 3 vías, ¿sí? No deberíamos tener los Arrow con llaves de 3 vías. Bueno, luego volviendo a los catéteres que son implantables, en este caso son semi-implantables porque tienen el trayecto, como les explicaba, tunelizado. En la foto de arriba de la derecha se observa la parte exterior del catéter, que es, digamos, los lúmenes que vamos a ocupar nosotros para poder administrar la medicación o la nutrición parenteral. Luego vamos a tener el segmento, que es el tunelizado,
ahí se va a encontrar lo que es el manguito de Dracon, que como ya les explicó previamente Jessie, es para fijar el catéter porque genera fibrosis y también es una barrera antimicrobiana. Este siempre va a ser, digamos, palpable y va a ser visualizado por nosotros al examen físico. Y luego, bueno, viene la inserción directamente sobre la vena subclavia y va a localizarse en vena cava superior. Acá tenemos una foto de los ejemplos. El de arriba hacia la izquierda es un semi-implantable bilumen y el de abajo un unilumen. Esta es la foto del primer caso. El semi-implantable bilumen es la foto del primero que le hicimos elegir. Era un semi-bilumen, no un no implantable bilumen. ¿Sí? Bueno, y acá les dejamos una pequeña tabla para escoger el tipo de French o de calibre de cada catéter. La tablita de arriba es para los catéteres implantables y la de abajo es para los catéteres centrales que son de inserción periférica. Esto va a depender tanto de la edad del paciente como del peso del mismo. Luego tenemos los catéteres implantables, que como habíamos hablado previamente, esto se lo llama totalmente implantables porque el cirujano crea el sitio, el bolsillo, para que se inserte ahí el reservorio, luego tiene un pequeño trayecto subcutáneo, se inserta sobre la vena subclavia y llega hasta la vena cava superior. Nosotros vamos a apreciar al examen físico en el paciente, como ven, un pequeño bultito, digamos, en el sitio de inserción, y lo vamos a poder palpar. Va a estar adherido al tejido celular subcutáneo. En este reservorio lo que vamos a poder, lo que tenemos que hacer para habilitarlo, lo que hace enfermería, es con una aguja Uber, que luego les vamos a enseñar unas fotos, es insertar en el agujero, digamos, del reservorio para poder habilitar el catéter. Las agujas que generalmente ocupamos tienen que tener un calibre, digamos, 19-21, que son un poco las más grandes, tanto para hidratación, para tratamiento endovenoso, transfusiones, nutrición parenteral y quimioterapia. Y el largo de la aguja la tenemos que escoger dependiendo del panículo adiposo que tenga el paciente, siendo la 17 el largo más corto y la 42 el más largo. En el hospital tenemos 17, 25 y 32, que es la que utilizamos en pediatría. La 42 es para adultos, pero tenemos pacientes, digamos, que lo necesitan por obesidad o por alguna otra patología. Ahí están dos de las agujas que ocuparíamos. Estos igual se clasifican por color para ver el calibre y luego la longitud dependiendo del tamaño de la aguja. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las definiciones. La infección asociada a catéter se define como cualquier infección que se genere luego de las 48 horas de ponerse un catéter vascular, ¿sí? Ya sea de corta o de larga permanencia, o sea, ya sea un ARRO, un semi totalmente implantable, e inclusive de una vía periférica. Engloba las bacteriemias relacionadas al catéter, la infección del sitio de inserción o sitio de entrada, la infección del túnel o tunelitis y la infección del bolsillo. Ahora vamos a describir cada una de ellas. La colonización es el crecimiento de uno o más microorganismos en un cultivo cuantitativo del segmento final del extremo distal, los últimos 5 centímetros de la punta del catéter o del reservorio, con un recuento mayor a 15 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Y sin signos clínicos de infección. Por otro lado, la infección del sitio de entrada es justamente que haya eritema, induración o dolor alrededor del sitio de salida del catéter, como se ven en las fotitos, que es muy difícil hacer esto, que tiene que ser alrededor de los 2 centímetros de diámetro del sitio de inserción, ¿sí? Del 2 centímetros para adentro, ¿sí? Tenés que ponerlo como por acá, para que se vea ya. Y tiene que estar documentada microbiológicamente. ¿Cómo? Con un hisopado y un cultivo de la secreción de ese catéter, o con el cultivo y un hemocultivo periférico negativo. Nos está costando un montón. Y ahora si querés cambiar. Chicos. Bueno, la infección del bolsillo es justamente el eritema, la induración y el dolor cuando está a nivel del reservorio, digamos. Esto solamente sucede en un totalmente implantable. Y la infección del túnel o tunelitis es cuando el eritema, la induración o el dolor está a nivel del trayecto subcutáneo de un semi-implantable o de un totalmente implantable. Vieron que tiene un trayecto súper chiquitito, pero tiene. Siempre hay que ver que tiene que ser más allá de los 2 centímetros del sitio de inserción, ¿sí?
Y la bacteremia relacionada al catéter se define como cuando el catéter es justamente la causa de infección del DS torrente sanguíneo, es decir, de la bacteremia. Es una definición clínica y para eso el paciente tiene que tener signos clínicos de infección como fiebre, escalofríos o hipotensión, una bacteremia, es decir, en un hemocultivo periférico yo tengo que tener un rescate de un germen, ya sea bacteria o fungemia, y tengo que tener al menos uno de los tres siguientes. Uno sería un cultivo semi-cuantitativo de la punta del catéter, mayor a 15 unidades formadoras de colonias con la técnica Mackie, del último segmento que dijimos los 5 centímetros del extremo distal de la punta del catéter, o un cuantitativo que es la de Brooms-Bonnie, que es mayor a 100 unidades formadoras de colonia. Eso es si yo al nene le saqué el catéter. La otra opción es que yo haya sacado el hemocultivo periférico, ese me venga positivo y tenga a su vez un hemocultivo central o retrocultivo. La relación que haya entre el crecimiento del retrocultivo y el hemocultivo tiene que ser 3 veces mayor en el retrocultivo que en el hemocultivo, ¿se entiende? Por eso es 3:1, siendo más alta en el retrocultivo. Jessy, ahí te hago una acotación chiquitita. Eso del hemocultivo cuantitativo era algo que se hacía antes cuando se hacían los que no era con métodos automatizados de lectura de los hemocultivos. Claro, sin el back alert. Claro, cuando era que se repicaban todos los días para controlarlos. Ahora ya no se usa más eso, pero está bueno que, bueno, nada, es un dato de lo que se hacía antes, el recuento cuantitativo. Buenísimo, gracias Pau. Ella es Pau de bioquímica, de bacterio, que nos dio una mano con la clase. Y la otra opción es el tiempo diferencial de positivización que hay entre el cultivo que se le hizo central, es decir, el retrocultivo, y el hemocultivo. ¿Qué tiene que suceder? El retrocultivo tiene que detectarse antes que el hemocultivo y el tiempo diferencial tiene que ser de al menos 2 horas. ¿Se entiende? Si el retrocultivo se positivizó a las 2 horas, el hemocultivo tiene que ser positivo desde las 4 o más allá. ¿Sí? Sí, el caso clínico, como dice acá bien Mari, fue relacionado a ese. Si quieren volvemos. Acá se ve el tiempo de positivización en el retrocultivo era de 7,1 y en el hemocultivo, es decir, el periférico, era de 18,9. El tiempo de diferenciación es mayor a las 2 horas y positiviza primero en el retrocultivo, como dice la definición. Bueno. Luego, acá vamos a hablar un poco de la patogenia o de por qué se ocasionan generalmente las infecciones asociadas a catéteres. Inicialmente tenemos, la primera causa sería periluminal o extraluminal. Esto sería secundario a una colonización de la piel del paciente, digamos, con gérmenes habitualmente intrahospitalarios. La endoluminal se asocia a las conexiones o al manejo que se tiene por parte de enfermería o nuestro en la manipulación del catéter. Luego también hay colonizaciones de las sustancias que infundimos, de las nutriciones parenterales, de los antibióticos, que también podríamos estar generando la infección. Y hematógena, que quiere decir que la infección se encuentra en otro foco a distancia del catéter, pero al, digamos, viajar por la sangre, impacta en el catéter y genera también la colonización o la infección del mismo. Y también digamos, tenemos factores de riesgo, tanto del paciente como del dispositivo y de las bacterias que pueden generar, digamos, con mayor facilidad infecciones. Son los nenes menores de 2 años, los inmunocomprometidos, las neutropenias, las enfermedades crónicas o graves en pacientes inestables, la nutrición parenteral total, quimioterapia, antibióticos sistémicos, porque generalmente tenemos mayor manipulación del catéter, las hospitalizaciones prolongadas que hacen que los pacientes se colonicen con bacterias intrahospitalarias, las pérdidas de integridad de piel y mucosas, en el caso de los pacientes, por ejemplo, que están neutropénicos y pierden esa barrera de defensa de las mucosas, que también es un sitio de entrada. Las características del dispositivo, generalmente los de corta permanencia son los que más se asocian a infecciones por la manipulación, al igual que los catéteres que se ubican a nivel, digamos, femoral, los que son multilumen, como habíamos hablado previamente. Los no tunelizados tienden a infectarse más que los tunelizados. El tipo del material, actualmente se utilizan los de silicona, que generan, digamos, menor infección.
Las técnicas de colocación, digamos, el momento en el que se hizo, las situaciones de emergencia generan más infecciones porque generalmente no se toman las medidas de asepsia que se deberían tomar. Y en relación a las bacterias, se ha demostrado que muchas de estas, como el Staphylococcus negativo, el aureus, la cándida, la pseudomonas y la klebsiella, forman un biofilm, que estos crean como una glicoproteína alrededor de la bacteria como defensa contra los polimorfonucleares, contra los antibióticos, y se van, digamos, replicando y multiplicando y se adhieren a la superficie del catéter. Esto también es facilitado por la fibrina y los trombos que se pueden generar intracatéter, y ahí es que son gérmenes, digamos, que empiezan a crecer y luego ocasionan la infección. Bueno, en cuanto a los agentes etiológicos más frecuentes en las infecciones asociadas a catéteres, tenemos principalmente a los cocos gram positivos, que se llevan el 65 a 71%. De entre ellos, el más frecuente es el Staphylococcus negativo, y otros que podemos aislar es el enterococo y el Staphylococcus aureus. Le siguen los bacilos gram negativos, que se llevan un 25% del total, con Pseudomonas, Klebsiella, E. coli y Enterobacter. Y en tercer lugar está la cándida con un 10 o un 20%. Bueno, vamos a hablar un poco de epidemiología nacional. Nosotros estuvimos leyendo el último artículo del 2019 de la SADE y la SATI, que habla de la infección asociada a catéter, en donde nombra a este Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Vida, que en el 2017 lo que hizo fue analizar 157 hospitales, en las cuales el 68% tenían el índice de utilización de un catéter venoso central. De esos 68% de las personas que usaban un catéter venoso central, se vio que la tasa de bacteremia asociada a catéter era de 3,78 por cada 1000 días de catéter venoso central en las terapias polivalentes, y 5,63 por cada 1000 días de catéter venoso central en las unidades de médico-quirúrgicas de UCI también. Y los patógenos más frecuentes en las UCI de adultos en Argentina fueron la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas y la Cinetobacter. En cuanto al trabajo que nosotros hicimos. Bueno, nosotros quisimos como buscar la epidemiología del hospital, y con la ayuda del servicio de bacteriología, lo que hicimos fue obtener todos los retrocultivos que se hayan tenido positivos para cualquier germen, y de esto ver si tenían pareado o no un hemocultivo periférico para poder tener el criterio, digamos, microbiológico de una bacteriemia relacionada al catéter. En la sala 17, en este periodo de tiempo de enero 2019 a agosto 2020, se obtuvieron 49 cultivos positivos, de los cuales 11 cumplían el criterio, digamos, de este tiempo diferencial mayor a 2 horas para hacer una bacteriemia relacionada al catéter. 10 se interpretaron como colonización, 14 como contaminación. Esto de otro foco es 12%, la infección claramente estaba en otro lugar, y hubieron 2 cultivos, digamos, 2 cultivos centrales o retrocultivos que no tuvieron un hemocultivo pareado para poder interpretarlo. Y los microorganismos que más frecuentemente se aislaron de estas bacterias relacionadas a catéter, 7 de 11 fueron Staphyloepidermidis, 3 fueron gram negativos, entre ellos Klebsiella y Pseudomonas, y 1 fue por hongos. Es muy similar, digamos, a la epidemiología internacional. Bueno, en cuanto a los resultados de sala 13, tuvimos 133 retrocultivos positivos, de los cuales 24 fueron bacteremias relacionadas a catéter, 31 fueron interpretadas como colonización, 13 como contaminación, 4 con infección de sitio de entrada, estos tenían la secreción positiva, ¿sí? El cultivo de secreción. 1 era otro foco, ya que el tiempo diferencial entre ambos era menor a 1 hora inclusive, y tuvimos 60 retrocultivos que encontramos con las chicas, de los cuales no había directamente un pareado, un periférico, o no había nada en realidad, estaba solamente el retrocultivo. Esto, bueno, es lo que queremos remarcar, porque sinceramente no nos sirve sacar un retrocultivo si no lo podemos interpretar. No se podía decir que estaba colonizado, o que era una infección asociada a catéter, o que era una contaminación, porque era simplemente un resultado positivo y no podíamos parearlo con nada. No, en realidad, Steffi preguntó recién si todos los
¿cómo era? Si todos los retros o todos los catéteres eran totalmente implantables, pero no necesariamente, inclusive en sala 13 son semi-implantables, la mayoría. De la 17, los que aislaron los gram negativos eran Arrow, o sea, un no implantable. Bueno, en sala 13 los patógenos más frecuentes fueron de esas 24 bacteriemias relacionadas a catéteres, 17 fueron cocos gram positivos. De esos cocos gram positivos, 10 fueron epidermidis, de esos 17. Bacilos gram negativos fueron solo 4 de esas 24 bacteriemias relacionadas a catéter, que eran 1 y 1, una Klebsiella, una Pseudomonas, una Pantoida inclusive. Y 3 de esos 24 bacteriemias fueron por hongos. Dentro de ellas fueron 2 cándidas Parasilopsis. Bien, ahora vamos a hablar sobre la toma de hemocultivos. Les pusimos una foto para tener en cuenta cuáles son los materiales que tenemos que tener a disposición para poder realizar la toma de los mismos, los guantes estériles, las jeringas, dependiendo del operador, una aguja común o un Avocat. Tenemos los frascos de hemocultivos que dependiendo de los lúmenes del catéter van a ser el número de cultivos que se van a tomar. Si es un catéter semi-implantable doble lumen o un no implantable doble lumen, se van a tener que tomar 3 cultivos. Los dos centrales y el uno periférico. Gasas estériles, alcohol, y bueno, siempre tener el descartable a mano porque es algo que nos olvidamos y salimos corriendo en el momento. Bueno, para una correcta, lo inicial que tenemos que tomar en cuenta es que antes de aplicar el antibiótico terapia, siempre hay que sacar los cultivos previamente, la asepsia del sitio de venopunción, elegir el sitio, palpar la vena y bueno, extraer la sangre. Y siempre se hace la asepsia con alcohol al 70% o con clorexidina alcohólica y hay que dejar actuar más o menos un tiempo de 15 segundos para que haga efecto de contaminación de la piel. Acordarnos siempre que primero sale el hemocultivo periférico y después el central, porque si primero sacamos el cultivo central, lo que hacemos es movilizar las bacterias que se encuentran o en el reservorio o en el trayecto del catéter, y luego cuando saquemos el periférico vamos a tener, digamos, un falso negativo o una contaminación a partir del catéter. No olvidarnos que salen de todos los lúmenes y que no tenemos que esperar para sacar el cultivo periférico luego de haber sacado el central, más allá de 15 minutos. O sea, se tiene que sacar lo más pronto posible o lo más cercano posible en tiempo del central y el periférico para que haya más rédito en el momento de cultivarlos. Luego, tenemos que fijarnos que cada frasquito del hemocultivo tiene un número, digamos, indicado del volumen de sangre que tenemos que extraer, ¿sí? En este, por ejemplo, es 4 mililitros y se debe sacar la misma cantidad de sangre, tanto del hemocultivo como del retrocultivo, para obtener, digamos, el mismo inóculo. Y bueno, luego hay que hacer la limpieza de la lengüeta para poner en los frascos, no es necesario cambiar la aguja y la limpieza se hace con alcohol al 70. Perdón, ¿puedo agregar algo ahí? Soy Sí. Pau. El volumen máximo y cuanto mayor sea es 4, pero en realidad admiten de 1 a 4 mililitros las botellas pediátricas. Y las de adultos hasta 10, pero bueno, generalmente le damos las de tapa amarilla. O sea, ideal que sea 4, así hay mayor inóculo y es más representativo. Pero si es menos el volumen, entre 1 y 4 también se puede. Lo importante es que tengan la misma cantidad todas las botellas. Genial. Acá me preguntan, Pau, si es independientemente del tipo de botellita. Porque el frasco verde. Por el frasco verde. El frasco verde es de adultos y tiene otro volumen indicado que es hasta 10 mililitros. Claro. Y ahí igual podemos infundir de 1 a 4, ¿no? De 1 a 10, perdón. No, es de 5 a 10, si no me equivoco. Ah, y de 5 a 10. Son volúmenes mayores en el de adultos. La parte esta es la que más afecta a la sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar la bacteriemia. O sea, es muy importante que sean tomados con menos de 15 minutos de diferencia,
que sean llevados al laboratorio juntos, que tengan el mismo volumen, que sean puestos a incubar en el mismo momento. Y lo que afecta a la especificidad, o sea, que sea realmente representativo del torrente sanguíneo y que no sea contaminación, es una buena asepsia del sitio de punción y de la tapa donde voy a hacer la punción en la botella de hemocultivo. Genial. Gracias, Pau. De nada. Nada, y luego, bueno, siempre no olvidarnos de etiquetar las botellitas con el nombre, el DNI, la hora de la extracción de cada uno, el lugar donde se obtuvo la muestra. Y bueno, llevarlos, como dijo Pau, inmediatamente al laboratorio para ser almacenados y luego procesados. Bueno, en cuanto al cultivo de catéter, este se hace justamente cuando se retira el catéter. En los semi-implantables y en los no implantables siempre hay que enviar la punta, al menos 5 centímetros distales, los últimos 5 centímetros distales de esa punta, y en los totalmente implantables hay que mandar la punta y el reservorio. Ambos, como decíamos, tienen que ir pareados con un hemocultivo periférico que debe ser recolectado en los 15 minutos previos a la extracción de ese catéter, así que en lo ideal debería ser inclusive recolectado en quirófano. Lo ideal. Primero el periférico y después retirar el catéter y mandar los 15 centímetros si fuera un totalmente implantable. Si es un arrow, le sacas un periférico y después mandar los 5 centímetros distales de ese arrow. Bueno, y en cuanto al cultivo de secreción, lo que hay que hacer es primero limpiar con solución fisiológica estéril el área, ¿sí? Y después con un hisopo del medio de cultivo que está ahí, tomás la secreción, la metes en el medio de cultivo y la mandás a bacterio. ¿Sí? También se lo puede humedecer con solución fisiológica. Cuando habilitamos un catéter que no se viene usando, ¿hay que sacar No, no hay que sacar. Guada pregunta si cuando se habilita un catéter central se tiene que sacar hemocultivo, digamos, como de control. La respuesta sería que no hay que sacar el cultivo cuando se habilita un catéter. Los cultivos es de indicación específica de cuando se sospecha que hay una infección relacionada al mismo. Y bueno, cuando estaban hablando del tema de los aislamientos locales, Tommy había que debe ser por esa conducta, que se toman algunas salas de sacar con esa habilita, Claro, nosotros creemos que en la 13 pasa eso, que cuando se va a habilitar el catéter sacan un retrocultivo y se lo manda, y por eso en la 13 inclusive nos vinieron 60 muestras de retro sin hemo, y en la 17 en cambio habían solamente 2. Y la otra suposición que hicimos, que igual, si está, no sé si Lau se conectó para responder, es si hacen controles, digamos, solo del retrocultivo cuando se sospecha colonización y hacen log therapy, digamos, porque la colonización del catéter está ahí. Y la última intervención, que han preguntas, Estefano pregunta, ¿cómo hay que estar vestidos? Si este párrafo tiene una manera estéril con camisolín o basta con guantes y campo improvisado. De la forma de extracción, ¿cómo hay que estar vestidos para sacar eso? Es una técnica estéril, campo estéril, Sí. guantes estériles. Bueno, recién Steffi pregunta cómo es la toma o cómo deberíamos estar vestidos para la toma de hemocultivo, y es una toma estéril, así que son guantes estériles, gasas estériles, todo lo que mostró recién Mari para la toma del hemocultivo. El campo también. Acá. Campo estéril, guantes estériles, gasas estériles, la aguja estéril, la jeringa estéril, todo en estéril. Y tenés que tener a alguien que te asista para limpiar en sucio y después poder hacer la extracción y la limpieza primero en limpia. ¿Sí? Y ella aclara que su pregunta se basa con lo que en la práctica se hace de la misma. Y nunca se usa en terapia, pero sí, es realmente importante lo que se necesita. Y hoy en día más. Claro, hay más. Bueno, bien. Bueno, en cuanto al diagnóstico microbiológico, como ya habíamos más o menos hablado previamente, tenemos los métodos semi-cuantitativos, que sería el MAQI, que como explicó Jessie, es el barrido de la punta del catéter sobre un medio de agar, sangre, y esto se lo hace procesar, digamos, en 48 horas, y es positivo si tiene más de 15 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y el otro método que tenemos es el Brun, que es más de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro, y lo que se hace es la punta del catéter, se la introduce en solución fisiológica, se hace como un centrifugado, y ese centrifugado, digamos, se siembra,
y se ve si es positivo o no dependiendo del número de colonias. Generalmente se hacen los dos juntos para aumentar la sensibilidad y la especificidad. Y lo otro que hacemos acá en el hospital, y es como se interpretan o nos llega a nosotros el resultado, es el tiempo diferencial, que como se habló previamente, se tienen que enviar juntos al laboratorio, sembrar juntos y ver cuál de los dos positiviza primero. Bueno, aquí es un flujograma de qué hacer con un paciente con fiebre y un catéter venoso central. Primero le hacemos el examen físico y buscamos otro foco y miramos cómo está el sitio de inserción de ese catéter. El catéter puede ser de corta o larga permanencia, ¿sí? Si es de corta permanencia y no hay signos locales de infección, lo que yo debería hacer es tomar los hemocultivos correspondientes, tanto periférico primero, central después, considerar la posibilidad de otro foco, es decir, tomar un urocultivo si lo amerita o demás, y evaluar si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está inestable y yo le tengo puesto un arrow y no tiene un sitio local de infección, pero empezó con esta fiebre después de la conexión de una infusión de alguna solución, podría pensar que es justamente relacionada ese catéter a la infección, entonces la indicación es de retirar el catéter si el paciente está inestable. Y con ese hemocultivo que yo mandé periférico, le adjunto los 5 mililitros distales, 5 centímetros distales de la punta del catéter. E inicio con un antibiótico empírico de acuerdo a la epidemiología de nuestro hospital. Si el paciente está estable, yo le hice el hemocultivo, le hago un retrocultivo y puedo ponerle un antibiótico empírico y después adecuarlo de acuerdo al antibiograma que venga, si es que tiene o no una infección asociada a catéter. Ahora, si hay signos clínicos de infección, es decir, en puerta de entrada, reservorio o tunelitis, como vimos hoy temprano, tengo que retirar el catéter. ¿Y qué se hace? Primero se toma un hemocultivo periférico y después retiro el catéter y mando la punta del catéter. Y pongo antibiótico empírico de acuerdo a la epidemiología y la gravedad clínica del nene. Bien, y digamos, haríamos lo mismo cuando un paciente es portador del catéter venoso central, hace fiebre, el examen físico, y lo que hacemos es, si tiene signos locales de, perdón, si no tiene signos locales de infección, se toma hemocultivo, retrocultivo, se considera otros focos de la probable infección. Si el paciente está inestable, evaluamos el retiro o no del catéter dependiendo del resultado de estos cultivos, y se puede iniciar con antibiótico empíricamente basado en la epidemiología del hospital. Y en un paciente estable, también se hace la misma toma de los cultivos, hemocultivos, retrocultivo, se aguarda el resultado de estos y se puede o no iniciar una conducta antibiótica empírica. Luego, si tenemos una supuración en el sitio de salida o de inserción del catéter, tomamos el hemocultivo, el retrocultivo, se puede tomar un cultivo de la secreción y se evalúa el retiro del catéter dependiendo de la estabilidad del paciente y se administra antibiótico empíricamente. Y cuando tenemos una infección del túnel, un absceso del reservorio, o tenemos una infección a distancia secundaria o digamos a la infección al catéter, como una endocarditis, una osteomielitis, se hace toma de hemocultivo, retrocultivo, el retiro del catéter, y cuando se hace el retiro del catéter también se debería cultivar tanto la punta del catéter con el portal y obviamente enviar el hemocultivo pareado. Bueno, y ¿cómo seguimos después de eso de acuerdo a los cultivos? Si me viene el hemocultivo periférico y la punta de catéter negativo en un catéter de corta permanencia, no es otro foco. O sea, es otro foco y no es el catéter. Si el hemocultivo periférico viene positivo y la punta de catéter es negativa, de vuelta, es otro foco. Si el retrocultivo viene positivo y el hemocultivo viene positivo, pero el tiempo de positivización es menor a 2 horas, tampoco es el catéter, ¿sí? Y si la punta de catéter es positiva y el hemocultivo es negativo, tengo que considerar en repetir el hemocultivo porque quizás ese hemocultivo vino negativo porque justamente no hubo la bacteriemia en ese momento, o pensar en que puede estar colonizado ese catéter. Ahora, si el hemocultivo y el retrocultivo son positivos y el tiempo de diferenciación, de positivización, es mayor a 2 horas entre ambos y positivizó primero en el retrocultivo, es una bacteriemia relacionada al catéter y hay que sacar ese catéter.
o intentar salvarlo en ciertas ocasiones, pero acá es de corta permanencia, así que el de corta permanencia se saca. Y si el hemocultivo es positivo y la punta de catéter es positiva, es una bacteriemia relacionada a catéter, y por suerte ya le saqué el catéter, así que el paciente va a andar joya. Bueno, y es muy parecido en los catéteres implantables, o el criterio sería el mismo. Cuando tenemos hemocultivo y retrocultivo negativo, hay que determinar que sea otro foco el motivo de la fiebre. Cuando tenemos el hemocultivo positivo y el retrocultivo positivo con un tiempo diferencial menor a 2 horas, también hay que considerar otro foco. Cuando tenemos el hemocultivo el periférico negativo y el retrocultivo positivo, hay que repetir el cultivo, digamos, dependiendo de la clínica del paciente, pensar que está colonizado y plantear una terapia de bloqueo siempre viendo las características del paciente y la enfermedad de base. Si tenemos un hemocultivo positivo y un retrocultivo positivo con un tiempo diferencial mayor a 2 horas, positivizando inicialmente el retrocultivo, lo asociamos o lo interpretamos como una bacteriemia relacionada al catéter. La indicación sería el retiro del mismo o evaluar terapia de bloque siempre y cuando digamos, evaluando siempre al paciente, la enfermedad de base, el requerimiento del catéter y otras consideraciones que vamos a hablar a continuación. Bueno, y el tratamiento empírico, el antibiótico que poner, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta que hay que iniciarlo después de tomar los cultivos. Siempre inicialmente hay que infundirlo a través del catéter, ¿sí? Y hay que elegirlo de acuerdo a los factores de riesgo del niño, a si tiene alergias o no, si hay aislamientos previos de microorganismos multiresistentes, por ejemplo, y a los factores relacionados con el catéter, como hablábamos hoy, si ha tenido antes colonizaciones y demás. Y lo más importante es que hay que cubrir tanto cocos gram positivos como bacilos gram negativos, que dijimos que se llevaban casi el 100%, porque eran 75 los cocos gram positivos de prevalencia y 25 de los bacilos gram negativos, ¿sí? Así que nuestro antibiótico tienen que ser 2, y siempre tenemos que cubrir cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Bien, luego para la terapia empírica, basado en lo que habló previamente Jessie, y para cubrir, digamos, cocos gram positivos, el de elección, el tratamiento sería la vancomicina. Todo esto, el tratamiento es en base a pacientes que generalmente están internados acá en el hospital, y hablamos de microorganismos intrahospitalarios. Luego tenemos bacilos gram negativos, que depende de la incidencia del BLE. Si esta es baja, de elección sería una cefalosporina de tercera generación o piperacilina tazobactam, y si la incidencia es alta, imipenem o meropenem. Y luego tenemos, bueno, las enterobacterias productoras de carbapenemasas, que también está indicado el meropenem, asociado a un aminoglucósido, que ahora vamos a ver las indicaciones específicas de estos. Bueno, ¿y cuándo inicio con una terapia antibiótica combinada para un bacilo gram negativo, que es lo que recién decía Mari? ¿Cuándo asocio un aminoglucósido? Hay ciertos pacientes. Cuando yo sospecho una bacteriemia relacionada a catéter en un paciente neutropénico febril de alto riesgo, cuando el paciente está en shock séptico o cuando tiene antecedente de la colonización por un patógeno multiresistente. Yo le pongo el tratamiento empírico con una vancomicina para cubrir el coco gram positivo, y asocio un aminoglucósido como la amicacina y un antibiótico para un bacilo gram negativo, que siempre hay que cubrir la pseudomonas, y en este caso, por estos factores de riesgo, pondría meropenem de entrada. Y aguardo al antibiograma o al al antibiograma para saber cómo adecuar, para adecuar el tratamiento. En cuanto a la cándida, sí, ¿cuándo le inicio yo un tratamiento empírico con cobertura para hongos? En este caso tendría que tener también enfrente a un paciente séptico con alguno de los siguientes factores de riesgo: nutrición parenteral total, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro previo, alguna neoplasia hematológica, que haya tenido un trasplante de médula ósea o de órganos sólidos, que tenga un cateterismo femoral, que en realidad esto es más frecuente en adultos, ¿sí? El catéter femoral se asocia a infecciones por cándidas en adultos, y que esté colonizado previamente por cándida en otros sitios. En esos pacientes yo de entrada, además de poner la vanco, el mero y amica, si yo creo que es uno de alto riesgo, debería poner un antibiótico para cubrir la cándida, que en este caso sería la anfotericina, y con esto explico por qué.
Este es un estudio que se hizo en nuestro hospital, sí, lo hicieron en el laboratorio las chicas de bacterio, no sé si Infecto participó, la verdad. Si les digo les miento, durante 6 años, que se hizo del 2010 al 2015, se tomaron 177 episodios de candidemia, en los cuales se analizaron cuáles eran la cándida más prevalente, que el 45% se lo llevó la cándida albicans y el 28% se lo llevó la cándida bacillopsis, y se vio que también las candidemias eran más frecuentes en las unidades de terapia intensiva, de neo y cirugía cardiovascular. Dentro de, como un dato anecdótico que también describía el estudio, es que la cándida bacillopsis fue más frecuente también en las unidades oncohematológicas. Y en este estudio aclara también que existe cierta resistencia de la cándida krusei al fluconazol, una sensibilidad disminuida también de la cándida glabatra y de la cándida bacillopsis para esta medicación, por lo cual sugiere que inicialmente pongamos anfotericina como empírico y después redirigirlo según el antibiograma. De elección para el tratamiento para la cándida debería ser una equinocandina, que sería la caspofungina y la amidalofungina. Pero empíricamente yo debería poner algo que cubra todo, y el que cubre todo y que no se vio resistencia en nuestro hospital entre el 2010 al 2015 fue la anfotericina. Por eso está bien que yo ponga una anfotericina cuando sospecho cándida en tratamiento empírico, y después lo tengo que redirigir según el antibiograma. Bien, ahora hablando del tratamiento específico, este va a ser indicado de acuerdo al germen aislado, al antibiograma informado. Es ideal que sea una monoterapia y la duración del mismo va a determinar, bueno, del germen, de los factores del huésped, del paciente, del tipo del catéter, de si se retira o no el mismo y de la presencia o ausencia de complicaciones a distancia. Y también tenemos que considerar que se va a tomar como primer día de tratamiento cuando se obtenga el primer hemocultivo de control negativo. Bien, luego vamos a hablar de los diferentes patógenos y el tratamiento y sus indicaciones. Cuando tenemos un estafilocoagulasa negativo, que este es un microorganismo que es de mayor prevalencia a nivel internacional y también lo vimos acá en el hospital, pero de menor virulencia, en estos pacientes, cuando se retira el catéter, se debería hacer un tratamiento corto de 5 a 7 días de antibiótico-terapia. Y cuando no se retira el catéter, se debería hacer un tratamiento de 10 a 14 días sistémico más terapia de lock therapy. Sí. Luego, cuando tenemos un Staphylo aureus, dependiendo de la sensibilidad, si es meticilino sensible, se elige, digamos, una cefalosporina de primera generación, y si es meticilino resistente, de entrada iría la vancomicina. Luego, se hace 14 días de tratamiento antibiótico sistémico si se llega a retirar el catéter, y si no se llegara a retirar el catéter por diferentes, digamos, situaciones o eventualidades del paciente, si es el único acceso vascular que le queda, si está todo trombosado, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, el tratamiento será direccionado a 4 a 6 semanas, acompañado de lock therapy, y también hay que evaluar otras circunstancias. Obviamente que no, si tiene o no algún foco a distancia como una endocarditis o es portador de un acceso, digamos, cardiovascular u óseo. Y lo otro que tenemos que tomar en consideración con este patógeno es que el ecocardiograma está indicado realizarse cuando tenemos una fiebre persistente mayor de 72 horas de evolución, cuando se sospecha de una endocarditis infecciosa, ¿sí? Cuando hay bacteriemias recurrentes o focos a distancia. Y la indicación para realizar el ecocardiograma es al 5º al 7 día, luego al 5º al 7º día después de iniciar la bacteriemia, para evitar falsos negativos. Claro, el tema es que si lo hacemos antes, por ahí nos venga negativo y no va a ser negativo. En cuanto al enterococo, también hay que evaluar si se quedó o no se quedó el catéter. Si yo retiré el catéter son 7 días de antibiótico, y aquí de elección siempre es la ampicilina, excepto que haya resistencia, en ese caso ponemos vancomicina. Y si no se retiró el catéter son de 10 a 14 días de antibiótico sistémico con terapia de LOC. Y en ellos también hay que hacer un ecocardiograma, también de 5 a 7 días después de iniciada la bacteriemia. En los bacilos gram negativos,
en realidad la indicación sería retirar el catéter venoso central. Todas estas indicaciones son de la guía ITSA, de 7 a 10 días de antibióticos sistémicos, ¿sí? Y en cuanto a la cándida, hay que retirar el catéter dentro de las 72 horas de que empezó la bacteremia, ¿sí? No hay vuelta atrás. Y esto se tratan 14 días de antibióticos sistémicos después del primer hemocultivo negativo. O sea, yo tengo que sacar los hemocultivo control, me tiene que venir negativo, y ese va a ser mi día 1 de tratamiento. Y en ellos siempre tengo que estudiar los focos profundos, que no es solamente el ecocardiograma, sino que también tengo que buscar la ecografía abdominal para buscar abscesos hepáticos y esplénicos, o el fondo de ojo para buscar embolia retiniana, a todos los pacientes que aíslen una cándida. Bueno, en la cándida, como les decía, el tratamiento específico o el más indicado es quinocandinas, que son las capofunginas, pero en el tratamiento empírico yo le voy a poner primero la amphotericina, que por eso acá pusimos que es indicación para pacientes graves o inestables, o que hayan tenido exposición previa al fluconazol en los últimos 3 meses. Si es un paciente con una enfermedad oncomatológica, por ejemplo, y en los últimos 3 meses tuvo fluconazol, yo no podría ponerle ahora el fluconazol, debería de iniciar con la amphotericina también. Y son 14 días según el antifungigrama. Y siempre primero, el primer día es el hemocultivo negativo. Bueno, ya estamos. Bien. Luego vamos a tener las indicaciones de extracción del catéter. Hay que sacar el catéter, que no es esencial si no se está ocupando para ningún tratamiento antibiótico, ninguna nutrición parenteral, digamos, en lo que se refiere a los no implantables o de corta permanencia, hay que directamente sacarlo porque es un foco, digamos, de infección. Luego, en pacientes que están chocados, la indicación es de extraer el catéter porque es el foco de la infección y lo que le está ocasionando la inestabilidad hemodinámica. Todo lo que son complicaciones a nivel locales y tunelitis, infección del bolsillo, es indicación de extracción de catéter. Lo que son complicaciones endovasculares, endocarditis, tromboflebitis supurativa, infecciones a distancia que hayan generado osteomielitis, abscesos hepáticos, cutáneos, renales, esplénicos, pulmonares o retinianos, la presencia de los patógenos que les habíamos hablado previamente, cándida, bacterias multiresistentes, el estafilococo aureus, la pseudomonas aeruginosa y las micobacterias, que haya una presencia de bacteriemia o fungemia luego de 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico dirigido para el patógeno que está ocasionando la infección. Y hay otros gérmenes que son menos virulentos, pero que son de difícil eliminación, como los bacilos, los micrococcus y las propionibacterias. Bueno, como decía previamente, en pediatría lo que se hace es frecuentemente lo que hemos visto que no se debería hacer, pero a veces se evalúan ciertos factores del paciente, como la dificultad en la canalización de un nuevo acceso, que no tenga más accesos vasculares alternativos por alguna trombosis, y preservar accesos vasculares para aquellos pacientes que son crónicos y van a necesitar de los mismos. La alternativa en ello sería hacer la LOC-terapia, que ahora les voy a explicar. Bueno, la terapia de LOC es justamente eso, tratar de salvar el catéter previo a sacarlo. ¿Y cómo se hace? Se instila una solución de un antibiótico muy concentrado, ¿sí? Que a veces se lo asocia con un anticoagulante, que en este caso sería la heparina, y se instila el volumen adecuado para mantener adentro del lumen del catéter, ¿sí? No es que se instila a nivel sistémico. Se asocian las dos cosas porque yo tengo que tener un antibiótico sistémico en una infección asociada a catéter, pero también le pongo este LOC. Esta alternativa no se hace si tiene sospecha de infección del túnel o del bolsillo. Ahí. Y bueno, aquí, como les dije, era complementario del sistémico. Las concentraciones que yo debería llegar con el antibiótico es de 100 a 1000 veces más que la concentración inhibitoria mínima para matar ese microorganismo. Entonces, las mínimas que yo debería utilizar son 5 miligramos por mililitro de vancomicina, 1 miligramo por mililitro de gentamicina, 0,2 miligramos por mililitro de cipro y 5 miligramos por mililitro de cefazolina o 2 miligramos por mililitro de amicacina. Ahora, esto no lo suelen preparar en parenterales porque la idea es prepararlo de manera estéril. Por ejemplo, se toman 1 mililitro de una solución concentrada de 10 miligramos por mililitro de vancomicina y se lo asocia a 1 mililitro de heparina de 1000 unidades por mililitro de heparina. Y se le infunde de eso solamente 1 mililitro. Entonces yo estaría infundiendo
5 miligramos por mililitro de banco más 500 unidades por mililitro de heparina. Y eso se lo deja intraluminal en el LOC, o sea, en el lumen, por 12 horas o 24 horas. Ese catéter, ese lumen va a quedar cerrado, no se va a utilizar más por esas 12 a siguiente 20 o 24 horas, y en la próxima instilación del LOC lo que yo tengo que hacer es aspirar esa cantidad de mililitros que yo infundí, ¿sí? Eso se descarta, y después vuelvo a poner, digamos, el otro preparado que me hizo parenterales de esa infusión. La cantidad de mililitros a infundir depende del catéter. Al principio de la clase, no sé si prestaron atención, pero cuando mostramos las fotos del catéter, en el Arrow, por ejemplo, decían los mililitros que acá, por ejemplo, no sé si se ve, en la parte amarilla dice 0,9 centímetros y acá dice 0,7 centímetros. Esa es la cantidad de mililitros que yo debería infundir en este lumen para hacer el log de estos lúmenes. Ese sí, en el semi, dije Arrow. En el Arrow, había también en el Arrow, en ese se retira, pero acá también te dice, bueno, no está la foto. A lo que voy es que en todos te dicen cuál es la cantidad de mililitros que tenés que infundir para poder hacer y solamente quedarte en el lumen, ¿sí? En la sala 13 nosotros lo que se hace es, como es un semi-implantable, se suele utilizar como estándar 0,7 mililitros. Y en cambio en la sala 17, como lo que yo voy a instilar y voy a hacer una terapia de LOC es aún totalmente implantable, lo que yo quiero hacer es que quede en el reservorio, se usa entre 2 a 5 mililitros. ¿Sí? Que es lo que está escrito ahí. Y, sí. La antibiótico-terapia que yo le voy a pasar, por ejemplo, la banco, que estoy pasando cáncer, ¿eso el catéter lo tengo que utilizar sí o sí en ese caso? Una vía periférica si voy a hacer un LOC. Si vas a hacer un LOC, sí, vos deberías... Sí, bueno, lo que acá me pregunta Ale es si yo tengo que hacer un LOC y una antibiótico-terapia sistémica, por dónde paso cada una de las cosas y cuánto tiempo hago de cada una de las cosas. El tema es así, cuando yo pongo una antibiótico-terapia sistémica asociada a un LOC, la idea es que el LOC esté de 12 a 48 horas, de 12 a 24 horas mínimo. Hay algunos que están descritos de menos horas, es decir, de 6 horas de permanencia en el LOC, pero la idea es que ese catéter quede cerrado de 12 a 24 horas, ¿sí? Ese LOC que yo acabo de hacer de vancomicina, y ponerle una vía periférica para infundir el antibiótico sistémico. ¿Sí? Si yo no uso la terapia de LOC, debería infundirlos a través del catéter, porque la idea es que el catéter siga infundiendo para justamente pasar por ahí el antibiótico, ¿sí? Pero la terapia del LOC justamente te lo cierra por esa cantidad de horas que uno determina que se haga. O sea, hay LOC que se hacen de 8 horas, hay LOC que se hacen de 6 horas, hay LOC que se hacen de 12 horas y hay LOC que se hacen de 24 horas. Lo recomendado por las guías es de 12 a 24. Pero ponerle acá en sala 13 han hecho de 6 horas y en el medio intercalar la vancomicina sistémica porque no tiene otra vía y porque lo tengo que pasar por ahí, entonces se hace un LOC de 6 horas de banco, se saca ese LOC, se infunde la banco, se vuelve a poner el LOC de banco, ¿se entiende? Sí, claro, pero la ideal es que sea una periférica. La ideal es que el sistémico pase por vía periférica y el catéter quede cerrado con LOC, ¿sí? Eso es lo ideal, por eso asocia las dos cosas. Respecto al LOC, pregunta Mai, si solo tiene indicación en coagulasa negativa. No, el LOC tiene indicación, por eso le pusimos acá en el cuadrito. El LOC acá en el coagulasa negativo, y después ponele el estáfilo, el enterococo, la cándida, el bacilo, la primera indicación es retirarlo. Primera indicación es retirarlo, pero si yo, por X motivo, como decíamos, el paciente está todo trombosado y no tiene más catéter que este, no lo puede entrar ahora a quirófano para sacarle el catéter porque está inestable, está coagulopático, en esos casos yo podría intentar con una terapia de LOC, ¿sí? Y después retirárselo o ver si lo negativizo. ¿Qué es lo que se hace en sala 13? Se prueba a ver si puedo negativizarlo y si se puede, se sigue usando. Más arriba, que seguramente ya lo respondiste, te pregunta un paciente con shock séptico, cuando eso es difícil, si se puede utilizar el catéter. No te deben estar shockado. Si está shockado, lo puedes usar el catéter. Claro, si está shockado, sí, se puede usar. Se utiliza, pero, o sea, si el paciente continúa con inestable, directamente hay que sacarlo y buscar otro acceso. Claro, sí, buscar otra vía, una periférica y... Ay, perdón.
No, lo que nos preguntaban es que si un paciente está inestable, está chocado, pero no tenemos otro acceso, si se podía ocupar el catéter para infundir el antibiótico. Se puede hacer eso inicialmente, pero si el paciente continúa, digamos, inestable y el foco es el catéter, directamente se cierra y hay que garantizarse un acceso venoso periférico. Entonces pasa con las de la 13, cuando llegan, digamos, chocados y en general no les gusta el catéter, y son pacientes que son muy difíciles de vivir. Claro, sí. En las próximas 2 a 3 horas no le vas a conseguir un acceso venoso. La realidad es que empezás a hacer todo por el catéter hasta conseguir que el paciente tenga un acceso venoso. Porque lo peor que te puede pasar es tener un paciente chocado sin un acceso venoso. Sí, sí. También hay que valorar el paciente. Casi siempre el que te da más problema es el paciente de la 13. No sé qué es la 13. Vamos a traducir todo lo que dije. Bueno, el otro es los hemocultivos de control, que eso no tenemos que olvidarnos, siempre tienen que salir cada 48 a 72 horas después de iniciar el antibiótico, digamos, dirigido, ante cualquier aislamiento de cualquier germen. Y bueno, cuando sospechamos de una colonización y estamos haciendo terapia de LOC para salvar ese catéter, también hay que hacer los cultivos cada 48 a 72 horas. Luego acá les dejamos una tablita de lo que son las prevenciones en cuanto a infecciones, que primero y principal siempre está el adecuado lavado de manos, el equipo de protección que utilicemos, siempre estéril para el manejo de los catéteres, la asepsia y la antisepsia, obviamente en el momento de la inserción del mismo catéter. Cuando lo manipulemos, ocupar el alcohol al 70 o la clorhexidina hidroalcohólica. Lo otro que es importante, siempre que vayamos a fijar un catéter o a ocluirlo, que sea un Tegaderm transparente para mirar siempre el sitio de inserción y ver si no tiene una infección localizada a ese nivel. Y bueno, que sea colocado siempre por el personal más experimentado. Generalmente se lo hace en quirófano, pero hay que ver con qué técnica se lo hace. Bueno, y lo otro que es importante es tener un equipo, ¿sí? Que se encargue, un equipo de gente, persona entrenada, que se encargue de entrenar a más gente, o sea, entrenar a médicos, a enfermeros y a padres, a capacitarlos para el manejo de ese catéter, para reconocer de forma temprana una infección asociada a catéter, ya sea de sitio de entrada, una bacteremia y demás, y darles a ellos la capacidad de poder decir, no, aquí alguien lo está haciendo mal, esto hay que cambiarlo, esto no, ¿sí? Después, por otro lado, siempre considerar diariamente si ese catéter es necesario que siga estando o no. Lo importante es justamente esos catéteres de corta permanencia o de larga permanencia que ya no lo requieran más, es preferible retirarlos a que sigan estando y que siendo un foco infeccioso, ¿sí? Y bueno, no sé, esto lo damos. Estos son unos tips pequeños que pusimos de manejo de catéteres. Bueno, pusimos que no estaría indicado un tratamiento antibiótico como profilaxis previo a la colocación de un catéter, pero generalmente se lo hace por punción, no es que hay ninguna, digamos, injuria a nivel de la piel que sería como mecanismo de defensa, así que no está indicado el antibiótico profiláctico. Lo otro que tenemos que nunca olvidarnos es que después de la colocación de un catéter en quirófano o en el lugar que se haga, siempre es corroborar la colocación del mismo y el lugar donde está, digamos, insertado y hasta dónde llegó el extremo distal del catéter, que siempre tiene que ser en la entrada a la aurícula o generalmente en la vena cava superior. Y tiene que ser paralelo a la columna vertebral, para que digamos, no se, digamos, por movimientos del paciente o por alguna postura, no se ocluya de manera mecánica. Bueno, en cuanto al service del catéter, es justamente el mantenimiento que se le hace al catéter cuando está cerrado y no se usa. En este caso, como dijimos hoy, la terapia de LOC era un antimicrobiano más un anticoagulante. Esto es solamente un anticoagulante. Se usa una solución de heparina de 50 unidades, ahí quedó mal tipeado, 50 unidades por mililitro, y de eso se instilan 2 mililitros. ¿Sí? La idea es instilar 100 unidades. Y se los deja 7 días en un semi-implantable,
Y en un totalmente implantable la idea es recambiar el sellado, digamos, con heparínico cuando no se use. Si el paciente vino esta semana a pasar quimioterapia, por ejemplo, cuando se va, se lo sello y hasta la semana que viene que no vuelve, no se lo saco, ¿sí? Bueno, y por otro lado, ¿qué hago cuando yo sospecho una obstrucción mecánica? El paciente tiene un catéter y de repente la bomba me empieza a sonar, sonar, sonar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, reposicionar al paciente, ¿sí? Tratar de que justamente no esté todo doblado y que ese catéter tenga una dirección correcta. Después, con una jeringa de 10 mililitros, o sea, como muy pequeña puede ser de 10 mililitros, no tengo que usar ni 5, ni 3, ni 1, porque esos rompen el catéter, tienen demasiada presión y rompen. Tengo que usar una jeringa de 10 con solución fisiológica. Después de reposicionarlo, tengo que infundir esa solución fisiológica a través del catéter con una técnica de pulsión, pausa, presión. Es decir, es pulsátil, ¿sí? No es que yo aprieto la jeringa y la meto a fondo, no, es pulsión, pausa, presión, cosa de que justamente vaya reperfundiendo de a poquito el catéter. Esto es ante la obstrucción mecánica. Cuando yo sospecho que la obstrucción es por un trombo, ¿sí? Lo que debería hacer, lo reposicioné, probé con el fisio, no funciona. Digo, bueno, tiene un trombo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es conseguir el Alteplas. El Alteplas también viene preparado, de ellos se infunden 2 mililitros, ¿sí? La idea es que esos 2 mililitros queden a nivel del lumen del catéter, 0,7 en caso de si fuera de las salas 13. Los tengo que dejar actuar este fibrinolítico por 1 hora, ¿sí? Y después de que actuó, tengo que aspirar esos 2 mililitros o 0,7 y desecharlos, ¿sí? Porque si yo infundo directamente, le mando el fibrinolítico sistémico, y no es la idea es que solamente quede como un lock. Yo, una vez que lo deseché, vuelvo a agarrar mi jeringa de 10 con solución fisiológica, y con la misma técnica, presión, pausa, presión, es decir, de forma pulsátil, intento reperfundir. Esto es lo que hay que hacer siempre que nos pasa que nos dicen, se me tapó el catéter, básicamente. Bueno, y lo otro que hay que hacer es, si tenemos una sospecha de extravasación a nivel de cualquier catéter implantable, sea este semi-implantable o totalmente implantable, generalmente el paciente va a presentar dolor o se va a ver una asimetría a nivel de los pectorales. Hay que obviamente palpar, y o sea, el primer reflejo que tenemos que tener es disminuir el goteo de la infusión, ¿sí? A lo mínimo que podamos hacer, que generalmente son 10 mililitros hora. Y luego lo que hacemos es, como en primera instancia, tratar de extraer, digamos, ver si tiene retorno ese catéter. Si no viene retorno, se podría asumir que está, digamos, la aguja, sobre todo en los totalmente implantables, movida del sitio del reservorio, como ven en la foto, está como a la entrada y debería estar la aguja hasta el fondo, la Uber debería estar al fondo. Y lo otro, si no nos queda seguridad, también se puede hacer una radiografía de tórax y ahí la evidenciaríamos. En este momento se tiene que sacar la aguja, se deshabilita el catéter y bueno, se verá si se puede volver a colocar otra aguja Uber o si directamente hay que remover el catéter y ponerlo en otra posición. Bueno, y ya las conclusiones, ya llegamos al fin. Perdón por ser tan larga la clase. Bueno, la idea es que justamente podamos identificar cuáles son los tipos de catéteres, saber cuáles tenemos enfrente, saber cuál es necesario para qué tipo de paciente y qué tratamiento, identificar cuál es la presencia de una bacteremia o fungemia relacionada a catéter y cuándo es indicación el sacarlo, como decíamos hoy. También saber que primero tiene que salir el periférico y después tiene que salir el central para poder diagnosticar una infección relacionada al catéter, ¿sí? Saber que el tratamiento empírico inicial siempre tiene que cubrir cocos gram positivos y bacilos gram negativos, y de acuerdo al paciente o a los factores de riesgo, haré una cobertura para bacilos gram negativos combinadas, es decir, aminoglucósidos y carbapenem, claro, un antiseumónico. Y si le pondré el antifúngico de acuerdo también a los factores de riesgo, ¿sí? Saber cuándo utilizar la terapia de Locke, ¿sí? Y cómo usarla cuando no tengo otro acceso y tengo que tratar de salvar ese catéter, y reconocer cuándo sí o sí hay que sacarlo, que es cuando hay sospecha de complicaciones como endocarditis, la tromboflebitis, los signos de infecciones locales, como decíamos, la tunelitis o el bolsillo, o el signo de una infección a distancia como un absceso hepático, una osteomielitis, por ejemplo.
Y bueno, y nada, lo que después nos queda la bibliografía, y lo que más queríamos recalcar era que es muy importante eso, decidir cuándo sacarlos, y que siempre que sacamos un retrocultivo no me sirve de nada si no vino con el hemocultivo periférico sacado, y que primero tiene que ser el periférico y después sacar el retro. Muchas gracias. Perdón si soy re largo, y díganos si hay preguntas. ¡Feliz día! ¡Ay, feliz día! Sí, para todos. Todos los residentes. Sí. Con respecto al LOC, ¿leyeron algo del alcohol? Sí, leímos que el etanol es el etanol. Es como una nueva terapia. Es una nueva terapia que se está usando. El etanol es una nueva terapia que se está usando en pediatría, pero todavía no había como muchos datos fundamentales, como decirte. Datos como para decir se usa y de qué forma usarlo en pediatría. Pero lo que se decía, Está en etanol al pruebas. 70. Claro, es etanol al 70, pero como todavía no está certificado de que sirva, la verdad es que ni lo incluimos. Por eso pusimos los antibióticos necesarios y el heparina. Pero sí, se está estudiando eso. ¿Alguna otra pregunta? No sé, pronto, por favor, fiesta y vacaciones para Cuando todos. se acabe la pandemia tenemos muchos festejos. 2022 a la fiesta. Ah. ¿Qué rédito tiene? Y demás. No, igual yo la contesté. Y es, nada, el Mara le responde que el cultivo de la punta del catéter es la elección, porque estás cultivando directamente el foco. Claro, Como que te asegurás que de la punta del catéter es infección asociada a catéter. Que por ahí después tenés que ver la del tiempo diferencial, claro, y eso, pero tampoco es cultivo. 100%. Y inicialmente, cuando empezaron a hablar, pero cuando relación al caso clínico, Margotino preguntó si en la infección del sitio de entrada tenías que hacer retro también. Y le respondió que la indicación es sacar el catéter de circulación, pero obvio que si lo dejas por alguna razón, Tenés que hacer el retro. Sí. Bueno, no sé, Mara, Pau, ¿quieren hacer algún comentario? muy linda clase, por favor, suban. Estoy completa, felicitaciones chicas por el trabajo, porque no solo buscaron bibliografía, sino que también buscaron los datos reales en las salas, y no, re lindo, buen trabajo. Yo decirles lo mismo, chicas, re bien. No, re bien la clase, hermosa, la verdad que es lo mismo, felicitarlas, súper completa, y recuerden que lo que yo les transmitía es que siempre, siempre pensar en sacar el catéter, siempre. Nosotros tenemos la mentalidad de decir, bueno, lo dejamos, no, la idea es sacarlo. Después, si no se puede, se ve, pero, y obviamente hay circunstancias, pero como que la primera idea sea esa. Hay una infección, lo ideal sería el retiro del catéter. Bueno, chicas, muchas gracias a todos. Muchas gracias Pau, Mara. Gracias por todos los aportes y el aguante. Gracias. Gracias. Adiós.